Hoy quiero hacerte una pregunta que tal vez nadie te ha hecho de frente. ¿Qué vas a hacer cuando ni tu familia, ni tus amigos, ni la gente que más quieres, crean en lo que tú dices que vas a lograr? Porque eso va a pasar. Y si todavía no te ha pasado, prepárate, porque es cuestión de tiempo. Vas a decir que vas a cambiar, y alguien va a sonreír con esa sonrisa que no dice te apoyo, sino otra vez con lo mismo. Vas a decir que vas a emprender, y tu propio padre va a preguntarte si ya pensaste bien las cosas, como si pensar bien las cosas fuera sinónimo de no intentarlas nunca. Y ahí, en ese momento exacto, se decide algo que muy pocas personas entienden. No se decide si vas a tener éxito o no. Se decide si tú eres de las personas que necesitan la fe de los demás para caminar, o si eres de las personas que caminan aunque nadie más vea el camino todavía. Quédate hasta el final, porque te voy a explicar por qué la mayoría de la gente que nadie cree en ella no fracasa por falta de talento, ni por falta de oportunidades, ni siquiera por falta de suerte. Fracasa por una razón mucho más incómoda, y esa razón empieza dentro de su propia cabeza, no en la boca de los que dudan. Imagínate esta escena. Es lunes en la mañana. Una mujer se levanta, se mira al espejo y se dice, otra vez, este año sí. Va a la cocina, ve a su mamá y le cuenta que va a empezar su negocio de repostería, que ya tiene la receta perfecta, que ya sabe cómo lo va a hacer. Su mamá, sin maldad, sin querer herir a nadie, le dice, hija, otra vez con eso. ¿Te acuerdas cuando ibas a vender ropa? ¿Te acuerdas cuando ibas a estudiar inglés? Y ahí, en un segundo, esa mujer siente algo que conocemos todos, la mezcla exacta entre vergüenza y coraje. Vergüenza porque tiene razón, ha empezado cosas antes y no las ha terminado. Coraje porque siente que nadie la toma en serio, y entonces tiene dos caminos. El primero es el más fácil, guardar el sueño, guardarlo bien guardado, como se guardan las cosas que duelen, y convencerse de que su mamá tiene razón, que mejor no arriesgarse, que mejor quedarse como está. El segundo camino es incómodo, solitario, y no promete aplausos. Seguir adelante exactamente igual, pero esta vez sin pedirle permiso emocional a nadie. ¿Sabes cuál es la verdad que casi nadie dice en voz alta? Que la gente no va a creer en ti basándose en tus palabras. Van a creer en ti basándose en tu historial. Y tu historial hasta ahora, probablemente, está lleno de comienzos sin final. Eso no te hace una mala persona. Te hace una persona común, como el 90% de los seres humanos que caminan por este planeta diciendo que van a cambiar. La diferencia entre tú y la persona que sí lo logra no está en el talento. Está en lo que haces cuando nadie está mirando y cuando nadie te está aplaudiendo. Voy a decirte algo que tal vez te incomode, pero que necesitas escuchar. La falta de fe de los demás no es tu problema principal. Tu problema principal es que tú mismo en el fondo tampoco terminas de creerte capaz. Y por eso, cuando alguien duda de ti, en lugar de sentir indignación, sientes que te confirmaron algo que ya sospechabas. Ese es el verdadero enemigo. No es tu mamá, no es tu pareja, no es tu jefe, no es tu círculo de amigos que no te apoya. El verdadero enemigo es esa voz interna que se alía con la duda ajena porque, en el fondo, le tiene miedo al compromiso de sostener algo todos los días, sin excusas, sin motivación, sin aplausos. Hay un concepto que se llama sesgo de confirmación. Suena complicado, pero es simple. Es cuando tu mente busca, sin que te des cuenta, información que confirme lo que ya crees, y descarta automáticamente lo que la contradice. Si tú crees, en el fondo, que no vas a lograrlo, tu cerebro va a encontrar cada comentario de duda de los demás como una prueba más de que tenías razón en dudar de ti mismo. Y así, sin darte cuenta, terminas construyendo una alianza secreta entre tu inseguridad y la opinión de los demás. Esa alianza es la que te está deteniendo, no la opinión en sí misma. Ahora quiero que hagas algo conmigo, ahora mismo, mientras escuchas esto. Piensa en 3 personas que dudan de ti. No las juzgues, no las odies, solo identifícalas mentalmente. Ahora pregúntate, ¿esas personas van a pagar tus deudas si fracasas? ¿Esas personas van a vivir tu vejez por ti si te quedas sin hacer nada? ¿Esas personas van a sentir en carne propia el peso de no haberlo intentado? La respuesta, casi siempre, es no. Entonces, ¿por qué les estás dando el poder de decidir si tú avanzas o no? Aquí hay algo que tienes que entender de una vez por todas. La mayoría de las personas que dudan de ti no lo hacen por maldad. Lo hacen porque te miden con la única vara que conocen, que es su propia experiencia. Si tu papá nunca emprendió, va a medir tu sueño de emprender con el miedo que él mismo nunca resolvió. Si tu amiga nunca bajó de peso con constancia, va a medir tu nuevo intento con la frustración de sus propios intentos fallidos.
No están viendo tu futuro, están proyectando su pasado. Y tú no puedes construir tu vida basándote en la proyección del pasado de otra persona. Voy a contarte algo que representa a muchas personas que he conocido a lo largo de los años. Una historia que no pertenece a nadie en particular, pero que seguramente vas a reconocer en alguien cercano, tal vez hasta en ti mismo. Había un joven que quería aprender a programar. No tenía computadora propia, usaba la de un cibercafé un par de horas cada tarde después del trabajo. Cuando le contó a su familia que quería trabajar en tecnología, la respuesta fue clara. Eso es para gente que estudió en universidades caras, no para nosotros. Nadie le dijo que no lo intentara con maldad. Se lo dijeron con la misma lógica con la que uno le dice a un niño que no toque el fuego, para protegerlo de una decepción que ya habían vivido ellos mismos de otras formas. Pero ese joven decidió algo distinto. Decidió que iba a construir su historial, no con discursos, sino con horas. Cada tarde, sin publicarlo en redes, sin pedirle aprobación a nadie, sin anunciar sus planes como si fueran una promesa pública que necesitaba testigos, simplemente se sentaba a practicar. Al principio no entendía casi nada. Se sentía torpe, lento, fuera de lugar, pero seguía yendo. No porque tuviera motivación todos los días, sino porque había decidido que su palabra, aunque fuera solo para sí mismo, valía más que su comodidad. Aquí quiero detenerme en algo importante. La motivación es una mentira parcial que nos han vendido. Nos han hecho creer que primero viene la motivación y después viene la acción. Pero la realidad, la que nadie te cuenta en los videos bonitos de Levántate y Triunfa, es que casi siempre funciona al revés. Primero viene la acción, pequeña, incómoda, sin ganas, y después, como consecuencia de esa acción sostenida, viene algo parecido a la motivación. Esperar a sentir ganas para actuar es como esperar a que el agua hierva para encender la estufa. El orden está invertido, y por eso tanta gente se queda esperando una sensación que nunca llega a tiempo. ¿Y sabes qué tiene que ver esto con la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad que tiene tu cerebro para formar nuevos caminos, nuevas conexiones, incluso después de años de repetir lo mismo. Suena esperanzador, ¿verdad? Pero tiene una cara incómoda. Tu cerebro no distingue fácilmente entre un camino que te sirve y un camino que te destruye. Si durante años has repetido la excusa de «no tengo tiempo», tu cerebro construyó una autopista mental hacia esa excusa. Es rápida, es cómoda, la conoce de memoria. Cambiar de dirección no es imposible, pero al principio se siente como abrir un camino en medio de la selva con un machete, mientras la autopista vieja sigue ahí, tentadora, pavimentada, familiar. La buena noticia es que cada vez que eliges el camino nuevo, aunque sea con esfuerzo, ese camino se hace un poco más firme. La mala noticia es que si vuelves a la autopista vieja, solo por hoy, esa autopista se refuerza también. No existe la neutralidad. Cada día estás construyendo un camino o reforzando otro. Quiero que pienses en una excusa que repites tanto que ya casi ni la notas. Puede ser «no tengo tiempo», puede ser «no es el momento», puede ser «cuando las cosas mejoren, ahí sí empiezo». Tómate un segundo, en serio, y ponle nombre a esa excusa. Ahora quiero decirte algo que quizás te incomode. Una excusa repetida todos los días termina pareciendo una identidad. Ya no es algo que dices, se convierte en algo que eres. Dejas de ser una persona que a veces no tiene tiempo, y te conviertes en la persona ocupada, la persona que no puede, la persona a la que nunca le alcanza. Y una vez que la excusa se vuelve identidad, dejas de intentar cambiarla, porque cambiarla se siente como traicionarte a ti mismo. Volvamos a esas 3 personas que dudan de ti. Ahora quiero que hagas otro ejercicio simple. Identifica una promesa pequeña que llevas semanas, tal vez meses, incumpliendo contigo mismo. No hablo de metas gigantes. Hablo de esas promesas discretas. Voy a tomar agua en lugar de refresco. Voy a caminar 20 minutos. Voy a leer 10 páginas. Voy a guardar aunque sea un poco de dinero cada semana. Esas promesas pequeñas son, en realidad, las más importantes de todas, porque son las que le enseñan a tu mente si tu palabra vale algo o no. Cuando incumples una promesa grande, casi siempre tienes una excusa razonable. Pero cuando incumples una promesa pequeña, una y otra vez, sin ninguna razón real, le estás enseñando a tu cerebro una lección peligrosa, que tu palabra es negociable. Y si tu palabra es negociable contigo mismo, ¿por qué esperas que los demás confíen en ella? Aquí es donde quiero hablarte de algo que no se enseña en las escuelas, pero que se enseña, sin decirlo en voz alta, en algunos hogares y algunas culturas. La disciplina como forma de respeto. No respeto hacia una autoridad externa, sino respeto hacia tu propia palabra, hacia tu equipo, hacia la persona que quieres llegar a ser. En algunas culturas se enseña,
casi como un reflejo automático, que llegar 5 minutos antes es llegar a tiempo. En otras, llegar tarde se ha normalizado tanto que ya casi se disfraza de personalidad, de así soy yo, como si la impuntualidad fuera un rasgo simpático, en lugar de una falta de respeto silenciosa hacia el tiempo de otra persona. No te digo esto para que te sientas mal si has llegado tarde alguna vez, todos lo hemos hecho. Te lo digo porque detrás de ese pequeño hábito hay una filosofía completa. Hay lugares donde la disciplina no se percibe como un castigo, sino como una forma de cuidar la confianza. Y la confianza, quieras o no, es la moneda más valiosa que existe entre seres humanos. Piensa en esto. Cuando alguien cumple lo que promete, aunque sea algo pequeño, tú confías más en esa persona. No porque haya hecho algo extraordinario, sino porque demostró que su palabra tiene peso. Ahora aplícate esa misma lógica a ti mismo. Cada vez que te prometes algo y lo cumples, aunque sea diminuto, le estás enseñando a tu propia mente que puede confiar en ti. Y cada vez que te lo prometes y lo rompes, sin ninguna razón real, le enseñas exactamente lo contrario. Con el tiempo, tu mente deja de creerte, igual que dejaste de creerle a ese amigo que siempre cancela los planes a última hora. Vamos a hablar ahora de otra escena cotidiana, porque quiero que sigas reconociéndote en estas historias. Imagina a un hombre que se queja constantemente de su trabajo. Dice que le pagan poco, que no lo valoran, que su jefe es injusto, que la empresa no reconoce su esfuerzo. Y quizás, en parte, tiene razón. El mundo tiene injusticias reales, jefes que no son justos, sistemas que no premian el esfuerzo como deberían. Pero aquí viene la pregunta incómoda que pocos se atreven a hacerse. ¿Qué ha hecho ese hombre, en los últimos 6 meses, para volverse más valioso en el mercado? ¿Cuántos cursos ha tomado? ¿Cuántos libros ha leído sobre su área? ¿Cuántas horas ha dedicado a aprender una habilidad nueva que lo haga indispensable? Casi siempre, la respuesta es ninguna. Y ahí está el patrón que se repite en miles de personas. Exigen que el mundo cambie su valoración hacia ellos, sin cambiar primero el valor real que ofrecen. No te estoy diciendo que el mundo sea perfecto, ni que toda injusticia sea culpa tuya. Te estoy diciendo algo más simple y más poderoso. Tú no controlas si tu jefe es justo o no. No controlas si la economía sube o baja. No controlas si tu familia cree en ti o no. Pero sí controlas, absolutamente, si te vuelves una persona más capaz cada día. Y esa es la única variable que realmente importa, porque es la única que está completamente en tus manos. Quiero hablarte ahora de la gratificación instantánea, otro concepto que suena técnico pero que vives todos los días sin ponerle nombre. La gratificación instantánea es esa necesidad urgente de sentir placer o alivio inmediato, aunque eso te cueste algo mucho más grande a futuro. Es elegir el postre en lugar de la meta de salud. Es elegir el celular en lugar del libro que ibas a leer. Es elegir la serie de 1 hora en lugar de la hora de ejercicio que prometiste. Ninguna de esas elecciones, tomada una sola vez, destruye tu vida. El problema es que casi nunca se elige una sola vez. Se elige todos los días, cientos de veces. Y la suma de esas pequeñas elecciones termina siendo, literalmente, el diseño de tu futuro. Aquí quiero que hagas otro ejercicio contigo mismo, en este mismo momento. Piensa en cuánto tiempo real dedicaste ayer a quejarte de tu situación. ¿Cuánto tiempo dedicaste a distraerte en redes sociales? ¿Y cuánto tiempo dedicaste, de manera intencional, a aprender algo que te acerque a la vida que dices que quieres? No lo hagas para sentirte culpable. Hazlo para tener información real, porque no puedes cambiar lo que no te atreves a medir con honestidad. Vamos a hablar de otra escena más, porque quiero que este mensaje te toque desde varios ángulos distintos. Imagina a una joven que sueña con tener su propio negocio. Tiene la idea, tiene hasta el nombre pensado. Tiene una libreta llena de planes. Pero cada vez que está a punto de dar el primer paso, algo la detiene. Se dice a sí misma que necesita más dinero para empezar, que necesita más tiempo, que necesita esperar a que las cosas en su vida estén más estables. Y mientras tanto, ve cómo otras personas, con recursos similares o incluso menores, empiezan, se equivocan, corrigen y avanzan. ¿Cuál es la diferencia real entre ella y esas personas? No es el dinero, no es el tiempo. Es que ella está esperando una versión perfecta de sí misma y de sus circunstancias para empezar. Y esa versión perfecta nunca llega, porque no existe. Tal vez nadie te enseñó esto, pero ahora que lo sabes, ya no puedes hacerte el distraído. No necesitas sentirte lista para empezar. Necesitas empezar para eventualmente sentirte lista. La confianza no es un requisito previo a la acción, es una consecuencia de la acción repetida. Nadie se sintió completamente seguro la primera vez que hizo algo importante.
La seguridad se construye después, con la evidencia acumulada de que sí puedes, aunque al principio te haya temblado la voz o la mano. Quiero detenerme un momento en algo que veo repetirse una y otra vez: la mentalidad victimista disfrazada de análisis realista. Hay una diferencia enorme entre reconocer una dificultad real y usar esa dificultad como refugio permanente. Reconocer que creciste sin muchos recursos es honesto. Usar esa falta de recursos como excusa eterna para no intentar nada nuevo durante los próximos 20 años, eso ya no es honestidad, es comodidad disfrazada de justicia. El mundo efectivamente no es igual para todos, pero dentro de las circunstancias que te tocaron, tú decides si construyes o si te quedas señalando lo injusto que fue el reparto de cartas. Nadie eligió las cartas que le tocaron, pero todos, sin excepción, decidimos cómo las jugamos. Aquí quiero traer otra frase que quiero que se te quede grabada. Tu problema no siempre es falta de capacidad, a veces es exceso de justificación. Piensa en cuántas horas de tu vida has invertido explicando, a ti mismo y a los demás, por qué no puedes, en lugar de invertir esas mismas horas simplemente intentándolo. La explicación se ha vuelto, para muchas personas, más importante que el resultado. Se sienten aliviados cuando logran justificar bien su inacción, como si una buena excusa fuera un logro en sí mismo. Y aquí es donde entra ese concepto del que hablábamos antes, el sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es cuando tu mente se convierte en tu abogado defensor y encuentra una explicación elegante para no hacer lo que sabes que tienes que hacer. Tu mente es brillante construyendo argumentos convincentes para protegerte del esfuerzo, de la incomodidad, del riesgo de fallar en público. Quiero contarte otra historia que representa a mucha gente que conozco. Un hombre llevaba años queriendo aprender a tocar guitarra. Cada cierto tiempo compraba una guitarra nueva, tomaba 2 o 3 clases y luego la abandonaba en un rincón del cuarto. Cuando alguien le preguntaba por qué no seguía, siempre tenía una respuesta distinta: que no tenía tiempo, que sus dedos no eran flexibles, que necesitaba una guitarra mejor, que el profesor no era bueno. Cada excusa, tomada de manera individual, sonaba razonable. Pero si juntabas todas las excusas de los últimos 10 años, el patrón se volvía evidente. El problema nunca fue la guitarra, ni el profesor, ni el tiempo. El problema era que, en el momento en que la práctica dejaba de ser fácil y divertida y empezaba a exigir tolerancia a la frustración, él prefería abandonar antes que sostenerse en la incomodidad del aprendizaje. Y aquí quiero explicarte algo fundamental sobre cualquier habilidad, cualquier meta, cualquier cambio de vida. Siempre hay una etapa incómoda en el medio. Al principio hay ilusión, energía, ganas. Al final, si perseveraste, hay resultados, orgullo, satisfacción. Pero en el medio hay una zona que casi nadie te muestra en redes sociales. La zona donde ya no es novedad, todavía no hay resultados visibles. Y lo único que te sostiene es tu palabra, tu compromiso, tu decisión de seguir aunque no tengas ganas. Esa zona del medio es donde se decide, en silencio, quién realmente va a lograr lo que dice que quiere, y quién solamente lo va a desear en voz alta. Voy a proponerte algo concreto, para que esto no se quede solo en palabras bonitas. Durante los próximos 7 días, quiero que elijas una sola acción mínima relacionada con lo que quieres lograr, y la cumplas todos los días, sin importar si tienes ganas o no. No hablo de algo gigante. Hablo de algo tan pequeño que no tengas excusa para no hacerlo. 5 minutos de ejercicio, una página de un libro, 10 minutos practicando ese idioma, una llamada a un cliente potencial, 20 minutos trabajando en tu proyecto. La meta de este ejercicio no es el resultado grande, es demostrarte, con evidencia real, que tu palabra puede sostenerse 7 días seguidos. Ese pequeño logro va a cambiar algo mucho más importante que el hábito en sí. Va a cambiar la manera en que te ves a ti mismo. Quiero hablarte ahora de la identidad personal, porque es una de las claves más importantes de todo este mensaje. Muchas personas intentan cambiar sus acciones sin cambiar primero la historia que se cuentan sobre quiénes son. Si tú, en el fondo, sigues pensando, yo soy alguien que no tiene disciplina, vas a sabotear, tarde o temprano, cualquier intento de disciplina, porque tu mente va a intentar mantener la coherencia con esa historia interna. En cambio, cuando empiezas a decirte, con evidencia real, y no con frases vacías, soy alguien que cumple lo que promete, aunque sea en cosas pequeñas, empiezas a construir una identidad nueva desde adentro. Y una vez que la identidad cambia, las acciones dejan de sentirse como un esfuerzo constante en contra de ti mismo, y empiezan a sentirse como una expresión natural de quién eres. Aquí quiero traer otro contraste cultural.
siempre con respeto, sin absolutos, solo como herramienta de reflexión. Hay culturas donde se enseña, desde pequeños, que el proceso silencioso vale más que el reconocimiento inmediato. Se admira a quien trabaja durante años sin necesitar aplausos constantes, a quien perfecciona un oficio con paciencia, sin buscar atajos. En otros contextos, muchas veces por la manera en que se ha desarrollado la cultura del entretenimiento y la inmediatez, se admira más el resultado visible que el camino que lo hizo posible. Muchas personas admiran los resultados de la disciplina, pero rechazan el proceso silencioso que los construye. Quieren el cuerpo saludable, pero no quieren las mañanas incómodas de ejercicio. Quieren el negocio exitoso, pero no quieren los años de trabajo invisible detrás de cámaras. Quieren la relación estable, pero no quieren hacer el trabajo emocional constante que sostiene una relación en el tiempo. Vamos a hablar de dinero, porque es un tema donde la mentalidad victimista se disfraza con mucha frecuencia. ¿Cuántas personas conoces que dicen que quieren tener más dinero, pero jamás se han sentado a estudiar cómo funciona, cómo se administra, cómo se invierte, cómo se hace crecer? Culpan al gobierno, culpan al sistema, culpan a la empresa donde trabajan, y en parte, otra vez, puede haber algo de verdad en esas críticas. Pero mientras siguen señalando afuera, no dedican ni una hora a la semana a aprender sobre finanzas personales, a entender qué es un presupuesto real, a diferenciar entre un gasto y una inversión. Y aquí quiero ser directo contigo. No necesitas ser millonario para empezar a administrar bien lo poco o mucho que tienes. La disciplina financiera no empieza cuando tienes mucho dinero. Empieza cuando decides tratar con respeto el dinero que ya tienes, por poco que sea. Quiero proponerte otro microejercicio. Esta semana revisa exactamente en qué se te fue el dinero. No para juzgarte, sino para tener información honesta. La mayoría de las personas que dicen que no les alcanza, jamás han hecho este ejercicio simple. Prefieren la incertidumbre cómoda de no saber, antes que la claridad incómoda de ver, en números, dónde están sus verdaderas prioridades. Hablemos ahora del cuerpo, de la salud, porque es otro terreno donde la excusa se disfraza de circunstancia. ¿Cuántas personas dicen que van a bajar de peso, que van a cuidar su salud, pero siguen exactamente con los mismos hábitos de siempre, esperando un resultado distinto? Eso, alguien lo dijo hace mucho tiempo, es una de las definiciones más precisas de la locura, hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. No necesitas una rutina perfecta, ni una dieta extrema, ni inscribirte al gimnasio más caro de la ciudad. Necesitas una acción mínima sostenida en el tiempo. Una caminata corta, todos los días, va a darte más resultados en un año que una rutina extrema que abandonas a la segunda semana. Aquí quiero recordarte algo importante sobre la mentalidad de crecimiento. Es la idea de que tus capacidades no son fijas, sino que pueden desarrollarse con esfuerzo, estrategia y tiempo. Suena bonito, pero tiene una exigencia incómoda. Si tus capacidades pueden desarrollarse, entonces ya no tienes la excusa cómoda de «así soy yo, no puedo cambiar». La mentalidad de crecimiento te quita esa salida fácil. Te obliga a aceptar que si no has cambiado, no es porque no puedas, sino porque, hasta ahora, no has aplicado el esfuerzo, la estrategia o el tiempo necesario. Y esa es una responsabilidad que muchas personas prefieren evitar, porque es más cómodo creer que no se puede, que aceptar que simplemente no se ha hecho lo suficiente todavía. Quiero que hagas otro ejercicio ahora mismo. Deja de decir no puedo y empieza a decir todavía no he aprendido cómo. Es un cambio de palabras pequeño, pero el efecto en tu mente es enorme. No puedo, cierra la puerta por completo. Todavía no he aprendido cómo, deja la puerta abierta. Te posiciona como alguien en proceso, no como alguien limitado de forma permanente. Cada vez que sientas la tentación de decir no puedo, detente y corrígete en voz alta. Todavía no he aprendido cómo. Vas a notar que tu cuerpo, tu tono de voz, hasta tu postura, cambian cuando usas esa frase en lugar de la otra. Volvamos ahora al tema central de este mensaje. ¿Qué hacer cuando nadie cree en ti? Quiero contarte sobre alguien más. Otra situación universal que seguramente reconoces. Un joven quería estudiar algo que en su familia nadie entendía ni valoraba. Cada reunión familiar era un interrogatorio disfrazado de preocupación, que si eso daba dinero, que si eso tenía futuro, que si no sería mejor estudiar algo más seguro. Él escuchaba todo eso, y por dentro sentía una mezcla de tristeza y rabia, porque sentía que nadie estaba viendo su visión, solamente estaban viendo sus miedos proyectados en él. Pero un día entendió algo que le cambió la manera de vivir esa situación. Dejó de esperar que su familia entendiera su sueño antes de perseguirlo, y empezó a perseguirlo de todos modos, dejando que fueran sus resultados, con el tiempo, los que hablaran por él.
No discutió más en las reuniones familiares. No intentó convencer a nadie con argumentos. Simplemente siguió trabajando, en silencio, constante, sin necesitar la aprobación de la mesa familiar para validar su camino. Esto me lleva a una verdad que quiero que entiendas profundamente. No necesitas que los demás crean en ti para empezar. Necesitas creer tú lo suficiente como para sostenerte mientras ellos aprenden a creer, si es que algún día lo hacen. Y aquí viene algo todavía más incómodo. Hay personas que nunca van a creer en ti, ni siquiera cuando ya hayas logrado lo que decías que ibas a lograr. Van a encontrar una nueva razón para restarle mérito, para decir que tuviste suerte, que las circunstancias te ayudaron, que no fue tan difícil como parecía. Y si tú condicionas tu paz interior a la aprobación de esas personas, vas a vivir una vida entera, persiguiendo un aplauso que quizás nunca llegue. Quiero hablar ahora de algo delicado, con mucho respeto, el dolor real de sentir que la vida no avanza. Sé que detrás de muchas de las excusas de las que hemos hablado, no hay solamente pereza, hay también cansancio genuino, miedo genuino, heridas genuinas. Hay personas que han sido lastimadas tantas veces que ya no confían ni en sus propios sueños. Hay quienes han prometido cambios cada lunes durante años, y cada domingo por la noche sienten esa mezcla de vergüenza y desesperanza al ver que otra semana pasó igual que las anteriores. Ese dolor es real, y no quiero minimizarlo con frases vacías de «solo piensa positivo y todo va a cambiar», porque eso sería mentirte, y aquí no venimos a mentirte, venimos a hablarte de frente. La transformación real no depende de pensar bonito. Depende de la repetición paciente de decisiones pequeñas, incluso cuando no ves resultados inmediatos, incluso cuando la vida sigue mostrándote motivos para dudar. No te voy a prometer que en 7 días vas a cambiar tu vida entera, porque sería una promesa falsa, y las promesas falsas son parte de lo que nos ha llevado, colectivamente, a desconfiar hasta de nuestra propia capacidad de cambio. Lo que sí te puedo prometer es que si sostienes una acción pequeña, honesta, constante, durante 7 días vas a sentir algo que hace tiempo no sentías, la evidencia, aunque sea diminuta, de que tu palabra todavía vale algo. Quiero regresar a esa frase incómoda de antes. Hay personas que esperan una señal del universo, y la señal llega todos los días, la alarma suena y ellos la apagan. No hace falta una señal mística, una revelación espiritual, un momento dramático de iluminación para empezar a cambiar. La señal más honesta que vas a recibir en tu vida es esa alarma de la mañana, esa oportunidad diaria de decidir si hoy vas a construir la vida que dices que quieres, o si hoy también vas a posponerla un día más. Vamos a hablar ahora de las relaciones de pareja, porque también ahí se repite exactamente el mismo patrón de excusas y responsabilidad. ¿Cuántas personas se quejan de que su relación no funciona, pero jamás han trabajado en su propia manera de comunicarse, de escuchar, de gestionar sus emociones? Culpan a la otra persona por completo, como si ellos no tuvieran ninguna influencia en la dinámica de la relación. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que toda relación mala sea culpa de uno solo, ni que debas quedarte en una relación que te hace daño. Estoy diciendo que, dentro de lo que sí depende de ti, muchas veces se elige la queja en lugar del trabajo interno necesario para relacionarse de una manera más sana. Aquí quiero traerte otra frase que quiero que recuerdes. No es que no tengas tiempo, es que has convertido tus prioridades en visitantes y tus distracciones en residentes. Piensa en eso un momento. Ese proyecto que dices que es importante para ti, ¿cuánto tiempo real vive en tu día? Un rato, entre otras cosas, cuando sobra tiempo, si es que sobra. En cambio, esa distracción que dices que no importa tanto, ¿cuánto tiempo real vive en tu día? Horas, todos los días, instalada cómodamente, como si tuviera derecho permanente a tu atención. Cuando inviertes tu tiempo así, no estás diciendo la verdad sobre tus prioridades con tus palabras, la estás diciendo con tus horas, y las horas, a diferencia de las palabras, no mienten. Quiero proponerte otro ejercicio ahora. Revisa, con honestidad, ¿cuánto tiempo dedicaste esta semana a quejarte de tu situación? ¿Cuánto tiempo dedicaste a distraerte sin ningún propósito? ¿Y cuánto tiempo dedicaste, de manera consciente, a aprender o construir algo relacionado con la vida que dices que quieres? No necesitas compartir ese número con nadie. Solo necesitas verlo tú, de frente, sin la posibilidad cómoda de seguir engañándote. Vamos a hablar ahora del miedo, porque es la raíz de muchas de las excusas que hemos mencionado. El miedo a fallar en público es, para muchas personas, más fuerte que el deseo de lograr lo que quieren. Prefieren no intentarlo para no tener que explicar después por qué no funcionó. Prefieren la comodidad de la duda eterna,
antes que el riesgo real de intentarlo y fracasar frente a los mismos que ya dudaban de ellos. Pero aquí hay algo que quiero que entiendas con toda claridad. El fracaso intentado y el fracaso por no intentar no son lo mismo. El primero te deja una lección, una experiencia, un aprendizaje real que puedes usar después. El segundo no te deja nada, solo la sensación constante de una vida a medias, de un «y si hubiera» que te va a acompañar durante años. Quiero que pienses en la peor versión de tu futuro, no para asustarte, sino para que la uses como motor. Imagina, dentro de 10 años, mirando atrás y dándote cuenta de que sigues exactamente en el mismo lugar donde estás hoy, con las mismas excusas, ahora ya convertidas en costumbre, ahora ya convertidas en identidad. Esa imagen debería incomodarte, no para hundirte en la culpa, sino para despertarte del piloto automático en el que muchas personas viven años enteros sin darse cuenta. Ahora quiero contarte sobre otra persona, una situación que también es muy común. Una mujer llevaba años queriendo aprender a manejar su propio negocio de comida, pero cada vez que se acercaba el momento de dar el paso, aparecía un nuevo obstáculo perfectamente razonable, que si la economía estaba mal, que si no era el momento, que si primero necesitaba ahorrar más. Un día, alguien cercano le hizo una pregunta incómoda que ella no supo responder. ¿Cuántas veces has dicho que este es el año en que vas a empezar? Contó, y se dio cuenta de que llevaba diciendo esa misma frase durante 5 años consecutivos. Esa pregunta, incómoda como fue, se convirtió en el punto de quiebre. No porque de repente todo se volviera fácil, sino porque finalmente aceptó que la espera perfecta nunca iba a llegar, y que la única manera de avanzar era empezar exactamente donde estaba, con lo que tenía, sin la aprobación completa de nadie más. Quiero hablarte ahora de un tema delicado, la culpa. Muchas personas cargan con una culpa constante por no cumplir las metas que se proponen, y esa culpa, en lugar de transformarse en acción, se transforma en parálisis. Se sienten mal, y en lugar de usar ese malestar como información útil, lo usan como excusa para castigarse mentalmente y quedarse quietos todavía más tiempo. Aquí quiero ser claro contigo. La culpa que no se transforma en acción concreta es un desperdicio de energía emocional. No te estoy pidiendo que dejes de sentirla, porque es una emoción humana, real, válida. Te estoy pidiendo que la uses, que la conviertas en el combustible de una decisión pequeña hoy mismo, en lugar de dejarla flotando como un peso que solo te hunde más. Quiero regresar ahora a la idea central de este mensaje, porque quiero que quede grabada en ti de manera profunda. Salir adelante cuando nadie cree en ti no depende de convencer a los demás. Depende de convertirte en alguien cuya evidencia sea tan clara, tan consistente, tan innegable, que eventualmente la duda de los demás deje de importarte, no porque hayas ganado una discusión, sino porque estarás demasiado ocupado construyendo tu vida como para necesitar ganarla. Voy a compartir contigo, para cerrar esta parte, una manera práctica de pensar en esto. Divide tu vida en 2 categorías, lo que depende de ti y lo que no depende de ti. La opinión de los demás, su fe o su duda hacia tu proyecto, no depende de ti. Lo que sí depende de ti es tu constancia, tu honestidad contigo mismo, tu disposición a aprender, tu capacidad de sostener una acción incómoda todos los días. Cada vez que sientas que la falta de fe ajena te está deteniendo, pregúntate, ¿estoy invirtiendo mi energía en lo que depende de mí? ¿O la estoy invirtiendo en intentar cambiar la opinión de alguien que quizás jamás cambie de opinión? Si esta idea te incomodó, probablemente era una idea que necesitabas escuchar. Suscríbete, porque aquí no venimos a decorar excusas, venimos a construir resultados. Y si sientes que alguien en tu vida necesita escuchar esto, alguien con talento que sigue esperando sentirse lista, alguien que lleva años posponiendo su vida esperando la aprobación de otros, comparte este mensaje con esa persona. Tal vez no seas tú quien pueda convencerla con palabras, pero un mensaje como este, en el momento correcto, puede ser la chispa que necesita. Vamos a cerrar con un reto concreto, medible, posible para cualquier persona, sin importar su situación. Durante los próximos 7 días, quiero que elijas una sola meta pequeña relacionada con eso que llevas tiempo posponiendo. Algo que puedas cumplir en menos de 30 minutos al día. No se lo anuncies a nadie, no lo publiques, no busques testigos externos. Cúmplelo únicamente para ti, sin importar si tienes ganas, sin importar si alguien cree en ti o no. Al final de esos 7 días, no vas a haber transformado toda tu vida. Y está bien que así sea, porque las transformaciones reales no funcionan con atajos de una semana. Pero vas a tener algo mucho más valioso que un resultado espectacular.
Vas a tener evidencia real, construida por ti mismo, de que tu palabra puede sostenerse en el tiempo. Y esa evidencia, pequeña como parezca, es la base sobre la que se construye absolutamente todo lo demás. Escribe en los comentarios la frase, hoy dejo de negociar conmigo, no para motivarme a mí, sino para que tú mismo leas, en tus propias palabras, la decisión que acabas de tomar. Suscríbete si esta conversación te movió algo por dentro, porque seguramente vamos a seguir hablando de estos temas, y probablemente los necesitas escuchar más de una vez, porque el cambio real casi nunca se logra con un solo mensaje, sino con la repetición constante de la misma verdad hasta que finalmente se convierte en acción. No necesitas que el mundo entero crea en ti para empezar a construir la vida que quieres. Necesitas dejar de traicionarte con pequeñas decisiones diarias, y el día que dejes de pedirle permiso a la duda ajena, vas a descubrir que tu propia constancia siempre fue la única aprobación que realmente te hacía falta.